Listo, continuamos con la palabra para el día de hoy. El tema de hoy es condiciones. Condiciones va muy ligada a cuando nos ponen a nosotros condiciones y las cumplimos. Condiciones cuando usted entra a una empresa y en esa empresa a usted le dicen el horario es de a tal hora, sus funciones son estas. Si usted no cumple estas condiciones no es apto para el cargo o el puesto que se le va a asignar. Entonces cuando la persona entra acepta las condiciones y firma. Otra persona, por ejemplo, cuando va a estudiar se le ponen condiciones en el colegio o en la universidad, en el lugar donde va a estudiar, los horarios, las materias que debe ver y cuánto debe cancelar, y esas son condiciones que debe cumplir para poder entrar a ese establecimiento, para poder cumplir con su propósito allá en el estudio. En Dios es igual. Dios a nosotros nos pone condiciones en determinadas cosas, pero en usted y en mí va que cumplamos esas condiciones para cumplirle primeramente a Dios. Pero no podemos ponerle condiciones a Dios. Si yo hago esto, tú me harás tal cosa. Hay personas que le piden a Dios una cosa y le ponen condiciones para las cosas que quieren hacer en Dios. Cuando miramos la palabra, hay algunos que, claro, pusieron condiciones para cumplir el propósito a Dios. Yo miraba cómo Moisés le puso condiciones al Señor, pero cómo el Señor no le refutó. O sea, pudo haberlo desechado y poder haber cogido a otra persona. Pero cuando él le puso condiciones, él dijo, pero yo cómo voy a ir, a nombre de quién les voy a hablar, cómo ese pueblo conoce quién es. Y cuando el Señor le dice que tendría que le hablar al pueblo, pero yo soy tartamudo, no sé hablar, no puedo hablar. Y aún así le dice que colocaría a su hermano Aarón para que fuera y hablara. Pero miramos a la luz de la palabra y ahí no veo que Aarón haya hablado. El que habló fue Moisés. O sea, como que el Señor impulsándolo y llevarlo, que él podía hacerlo, sino que eran los temores que había en Moisés, las inseguridades que había en Moisés para ir a llevar el mensaje que el Señor tenía para Faraón, el del rey de Egipto, el que estaba como Faraón de Egipto, perdón, para llevar y poder sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Así muchas veces le ponemos obstáculos al Señor, como lo decía Jeremías, ¿quién soy yo? Soy un niño para ir a hablar o llevar un mensaje. Y a veces nos creemos que no somos aptos para ir a hacer el propósito o el llamado al cual Dios nos llama, y le ponemos condiciones al Señor y le decimos por esto, por lo otro, no puedo, porque bueno, soy tartamudo, bueno, no sé hablar, bueno, ¿quién soy yo para que me uses? Bueno, tantas excusas que le colocamos al Señor para no cumplir lo que el Señor nos manda y le ponemos condiciones a Él. Pero aún así el Señor tiene misericordia de nosotros y aún así nos usa, porque en Él nos perfecciona. Cuando el Señor nos manda algo, Él nos equipa. Él no nos manda a enfrentarnos a una situación en la cual usted y yo no hayamos sido capacitados. Démonos de cuenta que aún en Moisés, la palabra de Dios dice que Dios lo formó 40 años. 40 años formó el Señor a Moisés para poderlo llevar y llevar a hablarle a Faraón y poder sacar el pueblo hebreo de Egipto. Y el Señor lo formó a Moisés. Así mismo el Señor quiere hacer con usted y conmigo, formarnos, pero debemos también acatar y obedecer las condiciones que el Señor nos pide a usted y a mí. Pueden ser condiciones en las cuales dejar una amistad, dejar esa relación que no nos edifica, que pronto es tormentosa esa relación, dejar el lugar donde estamos viviendo, el sitio donde nos movemos, el sitio donde estamos, sacarnos de pronto la zona de confort donde nos encontramos, y como que el Señor quiere llevarnos a otro lugar a cumplir la obra o a cumplir el llamado que el Señor tiene para usted y para mí. ¿Qué condiciones le ha puesto usted al Señor para no cumplir el llamado? ¿O será que nos fijamos en otra persona y decimos, pero por qué esta sí y yo no? ¿Pero por qué él sí y yo no? ¿Pero por qué él sí recibe y yo no recibo? Y le ponemos trabas a Dios para no ir y cumplir lo que Él nos dice. Y le ponemos condiciones al Señor. Pero mejor aún, ¿qué condiciones le ha dicho el Señor que debe tener para ir y hacer lo que le ha mandado y no las hemos cumplido? ¿O lo hemos hecho a medias? ¿Qué condiciones tenemos y que no acatamos ni cumplimos? Dentro del contexto bíblico encontramos que el Señor nos pide condiciones que usted y yo debemos acatar y obedecer. Y mire como lo que pasó con Jeremías. Quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías capítulo 4. Vamos al libro de Jeremías capítulo 4 del verso 1 al 4. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembráis entre espinos.
circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Mire cómo el Señor nos habla aún, dice, de las abominaciones. Ídolos. Ídolos que el Señor nos habla aquí, que el Señor cómo usó al profeta Jeremías a llevarle esta palabra al pueblo de Israel. Porque era un pueblo que se había vuelto tras la idolatría, tras las abominaciones, tras los baales, como dice la palabra de Dios. Y hoy en día el Señor nos pregunta, ¿será que nosotros estamos tras los baales, tras los ídolos? Puede que esos ídolos no sean de imagen, pero puede que el ídolo sea mi esposa, mi esposo, o pronto algún familiar, un amigo, el trabajo, las finanzas, el negocio, la empresa. Hay ídolos que han se levantado, nos hemos levantado nosotros, en los cuales encontramos objeción para cumplir el propósito de Dios. Es que yo no voy a la iglesia porque mi esposa se pone brava. Yo no voy a la iglesia porque mi esposo no le gusta, se pone bravo y hay una pelea, hay un problema en la casa si yo voy a la iglesia. Encontramos que por tal persona no voy. Bueno, ¿y usted por qué no ayuna? ¿Por qué no entra en ayuno? Yo le preguntaba a una persona, no, es que imagínese que si yo ayuno, tengo un problema bien grande con mi mamá. Yo me enfrento con mamá porque ella no puede verme que yo ayuno, tengo problemas. Entonces siempre le sacamos excusas a Dios para no cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque primero está otra persona, está lo que yo creo que debe estar primero y no ponemos prioridad en Dios. Cuando el Señor nos dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es que usted y yo debemos buscar primeramente de Dios y su justicia. Todo lo que el Señor nos quiere dar, tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Y lo demás, Él nos lo dará. Él mismo nos dará la añadidura. Pero ¿por qué será que siempre nos vamos por la añadidura? Hay personas que yo he ido a orar y piden que ore por algún proyecto o algo y les pone una tarea, cómo deben orar, cómo deben pedir, cómo deben ayunar. Hacen todo el proceso, ¿cierto? Algo que necesitan, algo que están buscando y el Señor se lo da. Determinado tiempo mientras que pasa el proceso y se olvidó. Se metió, bueno, ya conseguí lo que quería el Señor, ya dejé los ayunos, dejé la oración, dejé la meditación, el estudio de la palabra, ya logré lo que quería que Dios me diera a mí, ¿cierto? Entonces ya viene un proceso en el cual hay problemas para esta persona. ¿Por qué? Porque cuando ya venga un proceso que tenga que vivir una necesidad para buscar de Dios, ahí va a buscar a Dios y el proceso va a ser mucho más difícil para poder entender y conocer qué es lo que Dios le quiere dar. ¿Por qué? Porque hacemos todo a nuestra voluntad. Buscamos a Dios como un oportunismo para que me dé tal cosa y realmente no obedecemos a lo que Él nos dice. Y aquí el Señor que nos dice, nos da varios puntos que vamos a mirar y que yo quiero que usted me ponga mucha atención qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Primero, Él nos pide a nosotros volvernos a Él. Y es volvernos de todo corazón. Como le decía ahorita, no es buscarlo por una necesidad. No es volvernos porque es que yo necesito que me dé una casa, me dé un apartamento, me dé esposa, me dé esposo, me dé un hijo, me dé un viaje, me dé un proyecto, me dé un negocio. No, es volvernos de todo corazón a Él. Porque eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Él no se volvía al Señor de todo corazón, sino se volvían y lo buscaban a Dios porque pasaban una circunstancia difícil, un problema, pero volvían y seguían en las mismas. El Señor nos da, como decidimos, de libre albedrío, como decimos muchos, es que Dios nos dio libre albedrío, pero Él no nos obliga, Él nos pide que si nos volvemos, y el volver significa un giro de 180 grados. El Señor quiere que nos volvamos y ese volvernos no es como voy a pensarlo, bueno, yo voy a dejar esto, pero lo otro no. Bueno, yo esto lo voy a hacer por Dios, pero es que esto sí me gusta. Así hay personas que le ponen condiciones a Dios. Sí, yo dejé esto. Como me decía una persona, yo voy poco a poco. Téngame paciencia. Yo voy poco a poco yo voy y ahí yo voy llegando. Tremendo, porque aún así le ponemos condiciones a Dios y le decimos al Señor, no, espere porque es que yo estoy haciendo esto, ¿cierto? Pero cuando se ven las malas, ahí sí no, ahí sí quiere que Dios le responda de una y que le ayude y que le colabore o que le supla en sus necesidades de un momento a otro. Y así queremos que ponerle condiciones a Dios y queremos que esas condiciones Él está de acuerdo. Entonces, el volvernos a Él de todo corazón, y eso va en ¿qué? En una determinación.
No es porque el pastor me dijo que me volviera a Dios, no es porque el líder me dijo, es que la iglesia hablaron de volvernos a Dios. No, debe haber una determinación en el corazón de volver al Señor, pero es de volver de todo corazón porque en Él todo lo encontramos, en Él todo lo lograremos, en Él está la vida, en Él está la provisión, en Él está la abundancia, en Él está lo que usted y yo anhelamos, lo podemos lograr en Él, pero es volviéndonos de todo corazón, pero que no sea obligado, que sea una determinación y decisión del corazón. Dios no obliga ni fuerza a nadie a seguirlo, ya que somos libres de tomar las decisiones. Cuando nos habla de volver es que en nosotros debe haber un arrepentimiento genuino. Para un cambio genuino es necesario que usted y yo analicemos cómo estamos delante del Señor. ¿Será que sí le agradamos al Señor o será que estamos haciendo las cosas a medias o será que yo lo busco por una necesidad para que me saque de esta situación, pero yo puedo seguir en las mismas y yo sé que Dios no me va a poner problema, no me va a decir nada? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Cómo hablamos con Él? ¿Cómo hacemos las cosas con Él? Porque hay personas que tienen un cambio, pero es delante del pastor, del líder o la congregación o el liderazgo, pero resulta que en su lugar secreto o en su casa sigue siendo el mismo, no ha cambiado para nada. Pero cuando va a la iglesia o cuando se encuentra con algún líder o el pastor o los discípulos, se le ve el cambio. Uy, sí, se ve un cambio en esa persona, pero mentiras. Realmente no ha habido un cambio en esta persona. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, le agradamos al corazón de Dios y Él viene y nos mira con ese agrado. Hay personas que se han arrepentido de sus caminos, de sus pecados, pero lamentablemente siguen en Él. Y es precisamente que se han arrepentido en el momento, pero continúan con lo mismo y en su lugar secreto lo hacen o lo actúan en determinadas situaciones con determinadas personas que se encuentran con ese círculo de amigos que no ha podido desligarse o no ha querido desligarse de ese círculo de amistades. Y esto sucede aún en personas cristianas que son conscientes del pecado y no lo han desarraigado de sus vidas. Sí, precisamente yo hablaba con una persona que la cual me decía que no, que la cambió muchísimo, que ya no es como antes, que antes le gustaba mirar cosas incorrectas en las redes sociales, la pornografía, la inmoralidad, pero como el Señor me mostraba que era aparente, era una fachada, o sea, una fachada delante de unas personas que lo conocían, de un círculo que tenía, pero realmente en el fondo, en el corazón, no lo había sacado, porque seguía en lo mismo, seguía haciendo las mismas cosas, seguía haciendo las mismas acciones en su lugar secreto. Dios nos puede ver en cualquier parte, Dios nos ve en todas partes. Usted se le podrá esconder a su pastor, a su líder, a la congregación, a los discípulos, se le podrá esconder, pero de Dios no. La palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla. Entonces debemos ser transparentes delante del Señor. Y si hay algún pecado, podemos confesarlo. Si usted de pronto no ha podido confesarlo ante su autoridad, métase en un ayuno y pídale al Señor que en ese ayuno usted pueda desarraigar eso que lo ha tenido atado al pasado. No sé qué será, de pronto la pornografía, la morbosidad, el carácter, las malas palabras, de pronto la vulgaridad, de pronto esos pensamientos de derrota, de fracaso, de inseguridad, de temor que lo han tenido arrastrándolo al pasado, que no ha podido desligarse. Es poder contar con Dios, pero también el Señor dejó autoridades sobre la tierra. Poder hablar con su pastor, con su líder y decirle cómo podré yo salir de esto. Y muchas personas no lo hacen por el temor que pronto sean juzgados. No, usted vaya ante su autoridad, pero órele y pídale primeramente al Señor para poder hablar con su autoridad y poder acatar el consejo y hacerlo, en el cual pueda salir de esa situación que está viviendo. Hay personas que el Señor los ha querido llevar a un cambio radical. Y han tenido un cambio radical que se les nota, pero resulta que al transcurrir del tiempo esta persona deja de orar y deja de leer la Biblia porque ya fue libre. Sí, ya fue libre del pecado, ya fue libre de las deudas, ya fue libre del estancamiento, de la esterilidad, ya fue libre y sigue su camino, ¿cierto? Ya logré que el Señor me sacara de esa situación, pero vuelve el enemigo y lo ataca. ¿Por qué? Porque lo encontró desprevenido. Y vuelve el enemigo y lo ataca y lo vuelve a sumergir en la misma situación que estaba antes. Entonces es importante que usted y yo continuemos en la oración, con la palabra y aún con el ayuno,
¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se fortalezca, el Espíritu que Dios nos dio, ese Espíritu ande fortalecido, sea como ese músculo en el cual cada día se fortalece aún más y más con esos hábitos espirituales para que el enemigo no pueda entrar. Siguiente punto que nos habla la palabra es abominación. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 2, 27 al 28, que era algo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Jeremías 2, 27 al 28. Dice, ¿qué dicen a un leño? Mi padre eres tú. A una piedra tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Abominación, lo que más aborrece el Señor es la idolatría. El hombre ha venido a través de la historia creando imágenes para adorarlas. Imágenes, algunas de yeso, otras de madera, otras de hierro, otras de bronce, algunas de pronto de oro, que han venido creando el hombre. Así como cuando Moisés tardó 40 días en estar con el Señor, que el Señor lo llevaba a poner las tablas de la ley, y cuando baja Moisés habían hecho un becerro de oro, una imagen, y adoraban esa imagen y se postraban delante de esa imagen, cuando tenían directamente a Dios, pero prefirieron irse tras crear una imagen, que todo el oro que el Señor había inquietado al mismo pueblo egipcio para que le diera al pueblo hebreo, todo ese oro lo juntaron para crear una imagen. Tremendo, cuando tenían a Dios que los guiaba y los orientaba. Y muchas veces el hombre se hace imágenes y le adoran esa imagen y hablan con esa imagen. Y aquí nos habla a través del profeta Jeremías que vaya donde esa imagen y órele a esa imagen a ver si lo libra de esa situación, si lo libra de la muerte, lo libra de esa enfermedad, lo libra de esa pobreza, lo libra de esa miseria, lo libra de esa ruina. Lo está diciendo ahí el profeta Jeremías. Que esas mismas imágenes que crearon, vaya y háblele a esas imágenes a ver si lo puede sacar de esa situación. No lo podrá sacar, porque solamente hay un Dios, Jesucristo. Y él mismo nos en el a sus dioses e ídolos de madera y piedra, los cuales ellos habían creado para adorarlos a ellos. Y es lo que el hombre hoy en día lo sigue haciendo, creando imágenes, que usted mira por cualquier parte y ve imágenes. Tremendo, porque vemos que hay miles de vírgenes, hay miles de imágenes creadas, y cada vez el hombre se crea una imagen diferente, que para ir y adorar y postrarse ante esa imagen, ya sea una imagen creada en yeso o en madera o en diferentes artífices que el hombre puede crear para adorar esa imagen, y se olvidan de Dios. Y lo que el Señor quiere es que esa condición que Él nos está pidiendo es que nosotros lo abominable para el Señor lo aborrezcamos, que busquemos primeramente de Dios a través de la palabra y la oración, que Él nos quiere hablar es a través de la palabra, no a través de ninguna imagen, porque así como el Señor le habló a Moisés, Moisés se enardeció apenas bajó con las tablas de la ley para destruir ese becerro de oro que habían construido, porque él había estado hablando con Dios y él sabía ya quién era Dios y cómo Dios había usado a Moisés para hablarle al pueblo, pero aún el pueblo no entendía. Y hoy en día vemos tantas personas que aún van tras los dioses, tras los baales, como dice la palabra. ¿Cómo podríamos entender qué o cuáles son los ídolos? Estos pueden ser algo material como el yeso, la madera, la piedra o aún el hierro o aún hueso. Es rendirle culto a un objeto o a una persona o a un espíritu que no sea Dios. ¿Qué estamos adorando hoy en día? ¿Será que si adoramos al Dios de los cielos y la tierra? ¿Será que estamos adorando al Dios, al creador de lo visible y lo invisible? ¿Será que estamos adorando al dueño de la vida? ¿O estamos adorando imágenes de yeso? Imágenes de esculturas creadas por el hombre. ¿Cómo podrán estar clasificados según la palabra? ¿Cómo estarán clasificadas esas imágenes? Vamos a la palabra, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 15 al 20. Aquí nos hace unas especificaciones. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego.
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Tremendo, porque hasta el día de hoy, mire cuánto hace que fue escrito este libro de Jeremías, hace muchos años. Yo creería que más de 700 años fue escrito, mucho más antes de Cristo fue escrito. Y cómo nos habla de las imágenes que aún hoy en día adoran aún imágenes del cielo, de las estrellas. Y cómo nos lo explica aquí, qué clase de imágenes se hace el hombre. Se crean unas imágenes y aún dice que son imágenes nuevas. Ya la palabra lo dice, que esas imágenes son una abominación al Señor. Miremoslo como lo dice ahí la palabra. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, como se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Dice que se le apareció la zarza ardiendo y que Moisés se le iba a acercar a esa zarza porque vio que ese fuego se prendía esa llama y se acercó. Pero cuando viene la voz del Señor y le dice, quitad tu calzado porque el lugar donde estás es santo. Tremendo, porque una vez se postró a conocer al Señor, no a adorar esa llama de fuego, sino para conocer quién le hablaba, quién era el que le estaba diciendo, y lo vino a conocer, como él mismo se lo dijo, Jehová, Dios de los ejércitos. Él fue el que se le apareció a Moisés a medio de la llama, hablándole. Y así el Señor nos habla a través de la palabra, nos habla a través de lo que Él quiere que usted y yo adoremos al Dios Todopoderoso. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Porque hay países donde aún tienen al hombre una figura y lo adoran. Una mujer o un hombre y se le postran ante esa figura. ¿Cierto? Que le llaman un santo, que el san no sé qué, el santo tal. Entonces hacen esa figura y la adoran. Tremendo, porque ese era un pueblo idólatra, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y como cuando muere Moisés, dice que el mismo Señor tuvo que esconder el cuerpo de Moisés. Tremendo, porque el Señor sabía que si dejaba que el pueblo viera la muerte de Moisés y supiera dónde lo iban a enterrar, allá iban y levantaban escultura, allá iban y lo adoraban, allá iban y le levantaban una efigie para adorarlo. Ya el Señor tenía pensado que el pueblo iría a hacer eso. Entonces, aún así, personas que aún, no, es que le voy a adorar a un familiar que se murió y yo sé que él me va a ayudar. Tremendo, o sea, un muerto para que lo va a ayudar a salir de esa situación, ¿cierto? Como la palabra de Dios nos enseña que no son imagen ni escultura, ni hombre, ni mujer. Dice, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Ahí hace unas especificaciones que ni aún de animales no se deben tener para adorarlos. Dice, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Ninguna imagen. No seas que alces tus ojos al cielo. Mire que aún nos habla de la misma creación de Dios, que aún el hombre busca adorar esas imágenes, la creación de Dios. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dice acá, ni aun imágenes, o sea, ni aun ángeles. ¿Tú no has escuchado a personas que dicen, yo hablo con los ángeles, yo adoro a los ángeles? Es que yo tengo el ángel, que el arcángel Gabriel, yo tengo el arcángel, no sé qué, yo tengo el ángel. Tremendo. Es el ejército del cielo, y aún así le hablamos al ejército del cielo y no le hablamos al dueño del ejército del cielo, no le hablamos al creador del ejército del cielo, le hablamos a las imágenes, a los ángeles. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo voy donde tal persona que habla con los ángeles y yo sé que ella me va a decir qué pasa. Eso no es de Dios, eso es del diablo, porque aquí la palabra de Dios nos dice que Él es el creador de aún de todo lo que usted vemos. Pero dice, alzando los ojos al cielo y aún te levantas una imagen de lo que tú veas en el cielo. No, adorar el ejército del cielo
No, es lo que nos habla aquí la palabra. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. O sea, el Señor aún le habla al mismo pueblo hebreo que de dónde lo sacó, de Egipto, de esclavitud, de servidumbre. ¿Para qué? Para que le sirváis al Dios vivo, para adorarlo, glorificarlo y exaltarlo. Usted siempre nos escuchará, adore al Señor, alábelo. Alabe al Señor, glorifíquele el nombre de Jehová de los ejércitos, glorifique a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, glorifique y exalte el amado Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo debemos entrar y obrar en Dios. Estos serían algunos de los dioses o ídolos que podríamos estar propensos a rendirles culto. Yo le oro al Señor, que si pronto nosotros venimos de pronto de tradiciones. Una vez yo le escuchaba a un pastor que decía, él daba un testimonio, y él decía que una vez fue a una casa a orar por una mujer, y que él empezó a ir seguido a esa casa, y que en esa casa la mujer que le daba el almuerzo le daba el pescado sin cola y sin cabeza. Y siempre que iba el almuerzo era pescado, pero siempre le daba el pescado sin cola y sin cabeza. Que un día el Señor le preguntó, el pastor le preguntó a esta mujer, bueno, ¿y usted por qué me sirve el pescado sin cola, sin cabeza? Es que mi mamá me enseñó a hacerlo así. El pastor se quedó pensando, ¿cómo así? Dijo, sí, mi mamá enseñó a hacer el pescado sin cola y sin cabeza. Y un día llegó el pastor y justo estaba la mamá. Dijo, ay, hoy voy a salir de la duda. Entonces, y preciso, dice el pastor que ese día el almuerzo era pescado. Dijo, pero tal asombro que el pescado era con cola y con cabeza. Dijo, pero tú siempre me dabas el pescado sin cola y sin cabeza. Entonces le preguntó a la mamá, no es que se lo hizo mamá. Entonces le preguntó a la mamá, pero ¿usted prepara el pescado así? Dijo, sí. Dijo, pero su hija me dijo que lo prepara sin cola, sin cabeza. Dijo, no, es que en ese tiempo el pescado no cabía en la cazuela. Entonces tocaba quitarle la cola y la cabeza. Y así venimos de tradiciones, porque es que nos enseñaron así, pero nunca preguntamos el por qué. Pero ¿por qué estamos viviendo esta situación? ¿Pero por qué adoramos esta imagen? ¿Cuál es esa imagen? Venimos de una religiosidad en la cual nos enseñaron las tradiciones de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos a adorar X o Y imagen, pero nunca preguntamos, ¿pero por qué una imagen? ¿Por qué tenemos que adorar una imagen? ¿Por qué tal imagen? Y vamos y seguimos, así como dice la palabra, como buey al degolladero. Así llevan el buey al degolladero, lo amarran y lo llevan al degolladero, y así muchos seguimos nosotros esas tradiciones de familias, de generaciones pasadas, pero no recurrimos realmente a la palabra, a qué es lo que nos habla el Señor. Entonces, hay vacíos en el hombre que busca cómo llenarlos y usa diferentes estrategias dadas aún por el enemigo. El hombre, después de que pecó, viene y busca o hace estrategias para llenar esos vacíos que hay en el alma y en el corazón, y busca cómo llenarlos haciendo sus propios ídolos, sus propias imágenes, y cree que ahí pueden llenar esos vacíos, pero no recurrimos al creador del hombre, al que nos dio la vida, a Jesús. Poder ir a Él y preguntarle y decirle, llena este vacío, quiero que llenes todo vacío que haya en mi alma, en mi corazón, Señor. Yo solamente puedo esperar en ti ese cambio y que tú me restaures aún heridas que de pronto haya dejado mis padres o X determinadas personas, pero que el Señor venga y restaure esa parte de mi vida. No en imágenes, no en ídolos, no en oraciones prestadas, no en oraciones que nos enseñan de otros lados. No, la oración se logra a medida que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 5. Efesios 5, 18. Miren lo que nos dice la palabra. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Como acá nos dice que aún personas que se embriagan para llenar esos vacíos. Y se embriagan para llenar esos vacíos y dicen, no, es que yo me tomo unos tragos y me olvido de este problema que tenía con esta mujer. Yo me tomo unos tragos y me olvido de ese conflicto que tuve en la casa. Es que yo con unos tragos ya me olvido. Sí, y cuando esté embriagado, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Aún personas que dicen que esos vacíos los pueden llenar aún con el vicio. Metiendo vicio, no, es que yo en el vicio me teletransporto, me decía una persona. Yo me olvido de mis problemas, sí, y cuando esté en su sano juicio, ¿qué va a hacer? ¿Otra vez meter vicio? ¿Otra vez el alcohol? Por eso ahí lo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo nos llenemos del Espíritu. Es la condición que nos pide el Señor a usted y a mí. La condición es
dejar las abominaciones, dejar lo que aborrece el Señor, dejar todo lo que a usted y a mí nos agrada, que pronto no le agradamos al Señor, y aceptar las condiciones que Él nos está pidiendo y buscarlo a Él de todo corazón. Entonces, el vino representa todos aquellos vicios que el ser humano usa con el propósito de llenar todos los vacíos que hay en su vida, y que lo único que los puede llenar es el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Entonces el Señor hoy nos quiere dar esa condición, nos quiere llevar a tener una condición de cambio y transformación en nuestras vidas. Yo sé que vinimos de tradiciones, de generaciones pasadas, pero cuando viene el Señor y nos cambia nuestra forma, no podemos volver a lo mismo. Yo he escuchado personas que conocieron de Jesús, pero se volvieron a lo mismo, porque no volvieron a orar, no volvieron a meditar y a leer la palabra, no volvieron a ayunar. Entonces volvemos a lo religioso, volvemos a la imagen tal, y yo sé que allá Dios me va a responder. Yo sé que Dios, ahí está. Cuando ya conocieron al Señor, ¿por qué volvemos a los viejos rudimentos donde el Señor nos sacó? Volvamos nuevamente al libro de Jeremías capítulo 4. Jeremías 4, verso 2, dice: y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Mire que aquí el Señor nos habla jurar, pero jurar en el nombre de Jehová, que vive él por los siglos de los siglos. El jurar en el nombre de él, pero adorarlo y glorificarlo. No que yo juro por Dios, juro. No, dice la palabra de Dios que nosotros no debemos jurar en el nombre de Dios. Aquí lo que nos habla el Señor es, dice, y jurar es, vive Jehová en verdad. O sea, yo juro que vive Jehová en mi casa, en mi familia, en mi propósito, en mi llamado, en mi ministerio, en la iglesia. Es pedirle al Señor, adorarlo y glorificarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de nuestro Señor Cristo. Entonces, ese juramento, que es el siguiente punto, y ese juramento lo podemos hacer basados en la palabra, basados en lo que el Señor nos está diciendo. Dice, este pueblo, su juramento estaba con los dioses, con los Baales, porque confiaba más en los dioses y los Baales que en el mismo Dios, que los había restaurado, que los había sacado de pueblo de servidumbre, los había restaurado y cambiado. Cuando se le jura a Jehová que vive Jehová, es reconocer que los Baales, los ídolos, son dioses muertos. No tienen poder, no tienen autoridad. Cuando usted y yo adoramos al Señor en Vive Jehová, estamos afirmando que solo Él es Dios y no los dioses que nos trajeron de otras culturas, de generaciones pasadas. Es conocerlo a Él, como dice la palabra de Dios, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Es que usted lo adore de todo corazón, y como cuanto adoran los salmistas que le dicen a usted, alábelo, levante sus manos, levante su voz, adórelo a Él, glorifíquelo. Cada vez que usted y yo lo hacemos, honramos al Señor, le damos gloria, honra, honor, poder y alabanza a Él, y eso es lo que usted y yo debemos hacer a diario. Mire que hay momentos en los cuales el Señor no espera que le pidamos algo, momentos en que Él nos pide que lo adoremos, porque Él conoce el corazón, Él conoce lo que anhelamos en nuestro corazón. Por eso hay momentos en los cuales usted y yo debemos adorarlo, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, adorarlo de todo corazón. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 Juan 1:7. Dios, aquí en este punto encontramos que Dios es verdad y justicia. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si Dios es luz, ¿por qué prendemos velas a una imagen? ¿Quién está en tinieblas? ¿Dios? Si Él es luz, ¿para qué necesita luz? Y si usted y yo andamos en luz, ¿por qué debemos comulgar con las tinieblas? ¿Qué fundamento hay en que comulguemos con las tinieblas? ¿Qué fundamento hay en que prendamos luz a unas imágenes? Yo creo que no necesitan luz, ¿cierto? Dios no necesita luz, porque Él es luz. Porque así como nos lo habla acá el apóstol Juan, dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, que lo dice Juan 1:6, 1 Juan 1:6. Entonces dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
O sea, si usted y yo andamos en luz, no necesitamos consultar ninguna imagen. No necesitamos consultar con las tinieblas. Porque dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y yo, si estamos en luz, irradiamos esa luz hacia los demás. Y esa luz la irradiamos hacia los demás. ¿Qué quiere decir? Que llevamos cambio, llevamos transformación, porque los demás nos verán diferentes a usted y a mí. Pero eso ¿cómo se logra? En la comunión con la palabra, con el ayuno, con la oración, con la intercesión, con el clamor delante del Señor, y somos luz. Entonces estamos aceptando y obedeciendo los cambios que el Señor nos manda a usted y a mí. Ahí lo que el Señor nos viene a decir es que debemos andar en comunión. Pero mejor aún, mire que a través de la sangre de Jesucristo, usted y yo ya hemos sido limpiados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Por eso a diario usted y yo debemos declarar que la sangre de Cristo nos limpia ahora y continuamente. Que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Porque como lo dice en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Jesús es la única que nos purifica y nos santifica a usted y a mí. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, 21 al 26. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que cuando usted y yo ya nos hemos limpiado de los ídolos, pero también aún del pecado, porque aún ahí dice de las pasiones juveniles. Usted ve esos jóvenes llenos de pasiones desenfrenadas, jóvenes que andan aún en el pecado, pero también buscan cómo suplir esas necesidades con el vicio, con el alcohol, con la rumba, con el trago, con relaciones con diferentes personas. La palabra nos lo está diciendo, que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, pedirle al Señor, si pronto practicamos la idolatría, adoramos imágenes, Señor, límpianos de toda religiosidad, pero límpianos también de los ídolos. Como le hablaba en un comienzo, de pronto yo no avanzaba en la vida cristiana, en la vida espiritual, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, porque me criticaban, porque me murmuraban contra mí, porque me juzgaban. Pedirle perdón al Señor, pero también pedirle también que nos dé ese carácter, esa firmeza y esa convicción para ese cambio. Cuando nos limpiamos de todas y cada una de estas inmundicias en la cual el enemigo nos tenía atados, esa abominación, el Señor viene a cada uno de nosotros en nuestra forma y vendremos a ser vasos de honra. Tremendo. Ojalá, yo le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos vasos de honra. ¿Cómo somos esos vasos de honra? Cuando el Señor nos lleva a orar por una persona y esa persona es libre de sus ataduras, de sus pecados, de sus pensamientos, aún de enfermedades, aún de estancamiento, aún de esterilidad. Ahí somos vasos de honra. Hay muchas personas que creen que no somos aptos para ser vasos de honra delante del Señor. Claro que sí podemos ser vasos de honra, así como los grandes profetas que el Señor usó en la palabra de Dios. También nos puede usar a usted y a mí para ser esos vasos de honra, para ir y liberar a esos cautivos, a esos oprimidos, a esos que andan en cárceles de prisión. Podemos el Señor usarnos para librarlos a ellos. Solamente es que haya en usted disposición. Y la condición es que andemos en santidad, en comunión con la palabra y en oración. Que nuestro nombre ya no sea para el enemigo, por el contrario, será para llevar a las naciones bendición y alabanza. Entonces las naciones serán benditas en el Señor y se gloriarán en Él. ¿Cuál es el compromiso que usted y yo debemos tener con el Señor? Obedecer a la palabra, obedecer a lo que el Señor nos ha venido diciendo. Yo encontraba en la vida de Jesús cómo el Señor nos quiere usar a usted y a mí, que aún en Cristo Jesús lo podemos encontrar para un cambio, para el Señor usarnos. Quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo a otro: sígueme.
él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo, porque mire que aún le ponen condiciones al Señor para seguirlo. Como todas estas especificaciones que nos habla Jesús, cada uno tenía una excusa. Señor, espera y voy a enterrar a mi padre. ¿Cómo tenemos excusas para no servirle al Señor y no seguirlo? Y aún así, que el Señor le dice que no es apto el que mira atrás. Pero es que yo tengo algo que ir a hacer. Espérame, Señor, voy a algo tal cosa. Y todos dicen: pero es que todos seguían a Jesús. Mire que no todos seguían a Jesús. Las multitudes iban detrás de Jesús. Si usted lee en la palabra, cuando el Señor alimentó la multitud con los peces y los panes, lo buscaban por la comida. No lo buscaban realmente por seguir a Jesús. Lo buscaban porque les daba de comer. Pero no iban realmente por la palabra que el Señor les daba. Así hay muchas personas que buscan a Dios es para que les dé, les provea un apartamento, una casa, unos bienes, unos inmuebles, unos enseres, un viaje, un matrimonio, una relación. Y se olvidan del Señor. Realmente no servir al Señor. Porque entonces dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, estaba prioridad lo de su casa, no estaba a seguir al Señor. Jesús le dijo, aún el que dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Los que buscan por una necesidad, una provisión. Hoy le doy gracias al Señor por esta palabra. ¿Por qué? Porque ponemos condiciones. Nos ponen condiciones y nosotros cumplimos las condiciones en el mundo. Como lo hablaba iniciando, condiciones en el trabajo, condiciones en la casa, condiciones en la oficina, condiciones en la empresa, condiciones en la universidad, condiciones en el estudio, aún en una relación que no es de Dios, nos ponen condiciones y seguimos las condiciones, obedecemos esas condiciones. Pero cuando el Señor nos pide una condición, ahí sí no. No, ahí sí no, porque es que ahí exigen, ¿no? Hay personas que me dicen: es que en esa iglesia le exigen a uno tal cosa, es que uno tiene que darle tal cosa a la iglesia, pero es que quieren que uno esté metido todo el tiempo en la iglesia, pero es que uno tiene que estar ayunando y orando. No, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero el Señor sí nos pide unas condiciones a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros le ponemos condiciones a Dios? Mire, todas estas personas que habla el Señor Jesús, le ponían condiciones, no eran aptos. O sea, prácticamente ellos fueron desterrados para no servirle al Señor, porque primero tenían prioridades. Yo le quiero preguntar: ¿qué prioridades tiene para no servirle al Señor? ¿Qué prioridades tiene para que usted no siga el camino del Señor? ¿Qué prioridades tiene para no dejar su vida de pecado y seguirle al Señor? ¿Y qué condiciones le pone al Señor para servirle? ¿Será que estamos entre estos requisitos que le decían estos discípulos a Jesús para no seguirlo? ¿O para seguirlo le imponían esos requisitos, esas condiciones? Yo te seguiré, pero si me permites esto. Señor, yo te seguiré, pero de vez en cuando me tomo unos tragos. Señor, yo te seguiré, pero a mí me gusta mucho el baile, la rumba. Señor, yo te seguiré, pero es que tengo, como dice, me sea una persona, un arrocito en bajo, una relación que no es de Dios. Y así le ponemos condiciones a Dios. Y creemos que Dios está en el asunto. Una persona me decía: ay, yo sé que Dios me acepta así, yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuál Dios? ¿Los que hablamos? ¿Los Baales? ¿Los ídolos? ¿Cuál? Hoy quiero orar por usted. Quiero orar para que primeramente no le pongamos condiciones al Señor. Pero también quiero orar para que también aceptemos las condiciones que el Señor nos dice y desligarnos de cosas que nos tienen atadas al pasado. Cosas que nos tienen atados al pecado, cosas que nos tienen atados a la inseguridad, al temor, a la zozobra, al orgullo, a la altivez. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa y porosa palabra. Hoy oramos, Dios, que nuestras condiciones
sean desarraigadas, Señor, que no tengamos obstáculos delante de ti, que no te pongamos condiciones para hacer tu obra, que no te pongamos condiciones para orar, que no te pongamos condiciones para ayunar, que no te pongamos condiciones para interceder, que no te pongamos condiciones para madrugar y clamar y pedirte a ti, Señor, que no te pongamos condiciones para ir y buscarte a ti, que no te pongamos condiciones aún, Señor, por encima de nuestras circunstancias, que no pongamos condiciones que porque mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi familiar, mi padre, que no te pongamos condiciones, Señor, porque aún, Señor, los que te ponían condiciones no fueron aptos para el propósito tuyo, Señor, para lo que tú los querías usar. Señor, perdónanos si de pronto nosotros ponemos condiciones para servirte, perdónanos si ponemos condiciones para hacer tu obra, perdónanos si ponemos condición aún para ir y evangelizar, para ganar, para llevar la palabra, Señor, aún para orar por los afligidos, los oprimidos, los que andan en cárceles de prisión. Perdónanos, Señor, porque hay veces decimos, no, hoy no estoy de ánimo, no, es que hoy no tengo tiempo, no, es que hoy no puedo, no, es que hoy no tengo como la plata, no tengo el dinero, no, otro día voy, y siempre ponemos excusas delante de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ponemos excusas, pero aún tu misericordia está ahí esperando que nosotros nos dispongamos a hacer tu obra, Señor. Que la única condición que haya para mí sea servirte, Señor, por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación. Permíteme, Señor, servirte. Órele al Señor, clámale, dígale que usted quiere servirle de todo corazón, que usted realmente no pone ninguna objeción, ninguna condición para ir y hacer la obra, porque debemos sentirnos privilegiados, que el Señor nos quiere usar a usted y a mí. ¿Cuántos anhelan que el Señor los use, pero el Señor no los usa? Y el Señor le plació escogerla a usted y escogerme a mí para ir a hacer su obra, para llevar la palabra, para ir a predicar, para llevar evangelio, para usarnos con milagros, con prodigios, con señales, porque la palabra de Dios dice que los milagros y los prodigios y las señales nos seguirán donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Hoy doy gracias al Señor por esta palabra, pero también le doy gracias al Señor porque decidimos desligarnos de toda condición, y la única condición es: quiero servirte, quiero hacer tu obra, quiero ir, como dijo el profeta Jeremías: heme aquí, envíame a mí. Y así es la oración que debemos hacerle al Señor: heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, Señor, yo quiero ser usado por ti para tu gloria y para tu honra. Y que cuando el Señor lo use, no vaya usted en ningún momento a decir: es que vea como yo sí lo hago, como yo sí, mire que yo sí he hecho fuera demonios. No, Dios nos guarde, porque debemos darle la gloria a Dios, la honra, la alabanza, la adoración a Él, porque así como cuando fue el apóstol Pablo y oró aún por los de Grecia y oró por cada uno de ellos, habían unos que se postraban de Él y lo veían como un Dios. Cuando Él dijo: yo soy hombre igual que ustedes, levántense, porque tienen que adorarme a mí. Y muchas personas se jactan diciendo: mire cómo Dios me usó. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Le demos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, gracias por usarme. Señor, gracias porque quién soy yo para que tú te fijaras en mí. Pero te doy gracias, Señor, porque tú me usas para tu gloria y para tu honra. Es darle la gloria a Él, es el bendecirlo a Él, decirle: Señor, gracias. Gracias por usarme, porque como dice la palabra, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que tú tengas de mi memoria? Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te doy gracias, Señor, y oramos, Señor, que la única condición sea servirte con todo el corazón. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene un excelente pastor que el Señor lo usa sobrenaturalmente con la palabra. Él es un maestro de la palabra, y hoy el Señor tiene una palabra a través de este maestro de la palabra, y esa palabra va para una persona que está esperando respuesta en cuanto a su área financiera. Espérelo, porque el Señor le tiene una respuesta para usted. Continuemos con el tiempo de alabanza, adoración.